¿Cómo saber si yo realmente creo en Dios? ¿Cuál es la idea? Y te lo explico. Hace mucho tiempo, y yo durante algunas veces que he estado hablando acerca de la Biblia, yo siempre les he dicho que si nosotros hacemos un test, si así vamos agarramos una pluma, una hoja y ponemos una sola pregunta y nos vamos a gente que está saliendo de misa, a gente que está saliendo los domingos de una reunión de cristiana, o simplemente nos vamos al jardín, al parque, a donde tú quieras, al mercado, y decimos, ¿cree usted en Dios? ¿Cuál sería la respuesta de la mayoría de la gente? La respuesta de la mayoría de la gente sería, sí, todo el mundo cree en Dios. Tú y yo creemos en Dios. Pero hoy vamos a ver, con la ayuda del Espíritu y con la ayuda de la palabra, vamos a ver y que Dios nos explique realmente qué es creer en Dios. Nosotros, antes de conocer a Dios, si nos preguntaban, nosotros decíamos, sí, creo en Dios. Claro que creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero realmente, ¿qué es creer en Dios? ¿Cómo sé si yo creo en Dios? ¿Cómo sé si la gente a la que yo le he predicado, a la gente a la que yo le he hablado, ¿cómo sé si realmente han creído en Dios o no? Simplemente nos dieron el avión y nos dijeron que sí, etcétera, etcétera. Pero lo más importante aquí es, tú y yo, ¿cómo sé yo si realmente creo en Dios? ¿Realmente es válido el decir si creo o no creo? ¿O tengo que convencerte a ti o tengo que convencer a Dios de que creo en Él? Si yo salgo a la calle y hago la pregunta, la gente me va a decir, sí creo. O sea, ellos me están diciendo a mí que sí creen. Pero si viene Jesús, si viene Dios y me dice, ¿crees en mí? ¿Estaríamos 100% seguros a decir, sí creo en ti? No lo sé, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Pero realmente nosotros a quien debemos de convencer de que verdaderamente creemos es a Dios, no a nadie más. Y entonces con esto vamos a ver Juan, capítulo 2, versículo 23. Y aquí Jesús nos dice, estando Jesús en la fiesta de la Pascua. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque había 3 fiestas, como alguna vez se los comenté, 3 fiestas en las cuales todos los judíos de toda la región tenían que ir a Jerusalén. Era una especie como del 12 de diciembre, toda la gente de México va a la basílica. Más o menos así, para ejemplificarlo. En estas 3 fiestas, y la Pascua era una de ellas, Pentecostés es la otra, y la fiesta de los tabernáculos era la otra, Jesús en esas fiestas era cuando, como él tenía que ir, era cuando daba la mayor parte de sus enseñanzas, porque estaba todo el pueblo, estaban todos los judíos. Y fíjate lo que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Imagínense todas las señales con tanta gente. Dice aquí ahí que muchos creyeron en él. Pero si nos vamos al libro de los Hechos, dice que solamente 120 personas terminaron en el camino de Jesús. Entonces, ¿por qué habla de aquí de muchos si solamente terminaron 120? Versos 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él nos conoce, a ti y a mí nos conoce perfectamente bien. Entonces, ¿realmente Jesús se fía en ti, se fía en mí? Bueno, vamos a ver de acuerdo a lo que nos va a enseñar hoy Dios, vamos a ver si realmente Jesús confía en nosotros. Dice, y no tenía, verso 25, y no tiene necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, Jesús no necesita que yo vaya de chismoso cristiano a decirle, oye, Fer Amalfi no cree en ti, Señor. Él te está engañando. Yo lo he visto y no cree en ti. Él no tiene necesidad de eso. Él te dice no, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjate aquí lo que dice. Jesús sabe lo que hay en ti, lo que hay en mí. No lo podemos engañar. Así de simple. Y yo no puedo ir con él y decirle si tú crees o no crees y convencerlo de que creas o no creas. Él te conoce perfectamente, él me conoce y sabe si nosotros creemos o no creemos en él. Y no tiene necesidad de que nadie le diga, hermano. De esta manera, cuando Jesús va y él hace tantos milagros y la gente empieza a creer en él,
Y cada vez hay más y más y más y más y más gente que al hacer los milagros, más gente se unía, pero de repente los 5,000 un día que les dio de comer, pues se redujeron a 120, porque esos eran, dice que 120 fueron los que acompañaron a Jesús desde que lo bautizaron hasta que fue tomado arriba. Así dice el libro de los Hechos, tú lo puedes ver ahí. Entonces, de tanta gente, solamente 120. De hecho, la Escritura nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre, a tu Padre, le ha placido darte el reino. Y es una manada pequeña. Una manada pequeña son poquitos. Chica, y también dice que muchos son los que entran por la puerta amplia, dice, y pocos son los que entran por la puerta angosta. Entonces, aquí estamos viendo que todo se va reduciendo y que realmente son pocos los que se van a salvar, como dice el Evangelio. Y como lo dijo Jesús, le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dice, procura entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. ¿Cuál es la idea con esto? De que tú y yo seamos de los pocos, siguiendo la analogía de aquella época, seamos parte de esos 120 que acompañaron a Jesús desde su bautismo hasta que subió al cielo. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy. ¿Cuál entonces es la situación o qué es lo que nosotros podemos ver para ver si nosotros somos parte de eso o no? Si nosotros realmente creemos o no, vamos a verlo. Juan capítulo 16, verso 8 y 9. Dice, la Escritura está hablando acerca del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Hay tres cosas por las cuales vamos a hacer, el Espíritu Santo nos va a convencer. Uno, de pecado, de justicia. Y el pecado, dice el verso 9, el pecado dice es por cuanto no crees en mí. Entonces, si yo hago una encuesta y mi pregunta es, ¿crees tú en Dios? Todo el mundo me va a decir que sí. Pero entonces, si todo el mundo dice que sí, a lo mejor aquí no sería tan enfático Jesús en decirnos que hay tres cosas por las cuales el Espíritu va a venir a convencerte. Y la primera es, te va a convencer de pecado. ¿Por qué? Dice, por cuanto no crees en mí. Entonces, si estamos ahorita viendo si yo creo o no creo en Dios, entonces, si yo creo, no hay pecado. Si yo creo, no hay pecado, pero si no creo, entonces hay pecado. Entonces, ¿cómo sé si creo o no creo? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 12, versículo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien, la palabra fe y la palabra creer en el griego es la misma. O sea, aquí nosotros podríamos ponerle, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la creencia, de creer. Sin embargo, en el versículo 1, dice, por tanto, cuando tú dices por tanto, es de que antes pasó algo. Ahora, si antes pasó algo, y vemos Hebreos capítulo 11, nos está hablando de la fe, de hombres de fe, de lo que hicieron, por lo que padecieron, y sin embargo siguieron adelante. Entonces en el verso 12 dice, por tanto, ahora, otra cosa que quiero comentarte, en los originales no hay capítulos ni versículos, esto sigue. Entonces realmente uno de los errores que mucha gente comete es que cuando lee el capítulo 11 y se pasa al capítulo 12, piensa que es algo diferente, piensan que es otra cosa, que ya cambió, que una cosa fue el 11 y otra cosa va a ser el 12. No, es lo mismo. Por eso te está diciendo aquí, por tanto, porque por tanto, de acuerdo a lo que leímos, de acuerdo a lo que leíste en el capítulo 11, entonces te está diciendo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
¿Quiénes son esos testigos? Los que nos habla en el capítulo 11. Esos son nuestros testigos. De tal manera que si ahorita tú y yo llegásemos al cielo y vamos a encontrar a todos estos hombres que nos habla el capítulo 11, nos puede decir, oye, yo sufrí esto, yo pasé esto, yo gocé de esto, ¿por qué no creíste? ¿Por qué no hiciste? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos esos van a ser testigos delante de ti, delante de mí, de nuestra creencia. Y fíjate lo que dice el versículo 1, también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es ese pecado? La falta de fe, la falta de creer, que es lo que habla Hebreos capítulo 11. Por eso nos saca la referencia, ¿sí? Este capítulo 11 que nos habla de la fe y nos dice aquí, ¿sí? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en Juan capítulo 16, 8 y 9 dice, de pecado por cuanto no crees en mí. Entonces, vemos que el versículo 1 del capítulo 12 concuerda con Juan, donde dice te va a convencer de pecado. ¿Por qué? Porque no crees. Y aquí nos está diciendo que la falta de fe es un pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque lo que a Satanás más le interesa es que tú dejes de creer en Dios, dejes de confiar en Dios. Eso es lo que a él le interesa. ¿Te acuerdas cuando Satanás se llevó a Jesús al desierto? ¿Qué le decía? Si eres hijo de Dios. Las 3 veces en las 3 tentaciones le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Sí? Cuando Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandarte como a trigo. Dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué no le dijo, yo he rogado para que no peques? O yo he rogado para que no vayas a hacer lo que o lo que piensas hacer. O sea, le pudo haber dicho muchas cosas, pero ¿qué fue lo que le dijo? Yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, vemos que la fe o que el creer es algo bien importante. Dice, del todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos en una carrera, ¿sí? Esta es una carrera, hermanos, aquí lo dice, y corramos con paciencia. Y esta paciencia a veces cuesta. Esta paciencia a veces no es fácil. Te voy a comentar algo. Hoy en la tarde estaba yo platicando, o ayer, no me acuerdo si fue en la mañana o ayer, estaba yo platicando con Fer y me dijo algo que me dejó pensando y te lo quiero compartir. No sé si él lo vaya a compartir más adelante, dentro de 8 días que al parecer le va a tocar predicar, pero me voy a adelantar un poquito, me voy a meter a lo mejor en lo que no debo, pero te lo voy a comentar porque se me hace muy, muy interesante. Y aquí entra la paciencia también. Cuando nosotros estamos pasando, y él me decía, cuando estamos pasando por algún problema, lo más normal que nuestra oración sea, Señor, líbrame de este problema, líbrame de esto que estoy pasando. Y Dios no va a responder librándote. ¿Por qué? Porque Él te metió en esa prueba para que aprendas algo. Y no te lo va a quitar porque Él quiere que tú aprendas. No sé si me estoy explicando. Lo que nosotros tenemos que decirle a Dios es, Señor, enséñame o dime qué quieres que yo aprenda con esta prueba que me estás poniendo. Porque Él no te va a quitar algo que Él mismo te puso para que tú aprendieras algo, si no, no lo vas a aprender. Entonces, al no aprenderlo, entonces Jesús va a decir, pues, si te lo quito, no vas a aprender algo que yo quiero que tú aprendas. No te lo voy a quitar hasta que tú aprendas la enseñanza que yo quiero darte a través de este problema. Entonces, cuando Fer, mi hijo, me dijo, papá, es que no te va a quitar eso.
Dios no te va a quitar algo que te dio. Dios no te va a quitar algo en lo que te metió. ¿Por qué? Porque te metió por algo, para enseñarte algo. Y no te va a sacar de ahí si no te lo enseña. Tiene toda la razón. Hermano, tú y yo ahorita estamos pasando por algo. Chiquito, pequeño, leve, fuerte, extremadamente fuerte. No lo sé por lo que estés pasando. Pero no le pidas a Dios que te lo quite. Pídele a Dios que te muestre qué es lo que tú o qué es lo que Él quiere darte a entender o qué es lo que Él quiere que tú aprendas. Y entonces después, cuando tú lo aprendas, entonces te lo va a quitar. Porque va a decir, ok, ya entendiste, ya te lo enseñé, ya aprendiste, te lo quito. Ejemplo claro es como cuando vamos a la escuela. Tú pasas no sé, el quinto año de primaria y pasas automáticamente a sexto. A la mitad del quinto no te pasan a sexto, tienes que terminar el ciclo, es lo mismo. Jesús te manda algo, Jesús nos manda algo para que nosotros aprendamos la lección que Él nos quiere dar y cuando hayamos terminado de aprender, entonces Él nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a otro punto. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender. Y aquí como dice, y corramos con paciencia. ¿Y por qué nos dice con paciencia? Porque para aguantar las pruebas y para aguantar lo que nos está pasando, se necesita paciencia, hermano. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es duro? Es duro. Pero créeme, a la vuelta de la esquina viene una bendición muy grande. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en una carrera. Nuestra meta es el cielo. Esa es nuestra meta, el cielo. Dice, puestos los ojos en Jesús. El corredor, tú ves un atleta, un corredor, tiene su mirada allá enfrente, en la meta. Y él no anda corriendo y anda viendo ahí a los aficionados, a ver dónde están los de su país, dónde ve una bandera de su país. Él no va corriendo y haciéndole así a la gente que le va tomando fotografías o a la cámara que lo va siguiendo, no le va diciendo así, saludos a mami, saludos a mis hermanos, saludos al pueblo, saludos. Él no, el corredor no va haciendo eso. Él va puesta la mirada ahí enfrente y tu mirada y mi mirada deben estar puestas en Jesús. No hay nadie más en Jesús. Y si tú no tienes puesta tu mirada en Jesús, entonces no crees. Porque aquí hay un mandamiento, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué tengo que poner mi mirada en Jesús? Porque Él me va a dar la fe, Él me va a hacer que yo crea en Él. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a verlo. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Santiago, perdón, es el libro que sigue, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Fíjense lo que dice. Dice, ¿ya lo tienes, Fer? Santiago, sí, ¿no? Sí, ya está ahí. Que los que no tengan eso en la Biblia. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe o si alguno dice que cree en Dios y no tiene obras? ¿Podrá la fe o podrá el creer salvarlo? Aquí ya entramos en algo que nos va a decir si yo realmente creo en Dios o no. Fíjate. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice creer, pero no tiene obras? Ahorita vamos a ver lo que significan estas obras. ¿Podrá la fe salvarle? Perdón. Dice, y te pone un ejemplo. Fíjate el ejemplo. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate y sáciate, dice, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, si tu creencia, si tú crees, pero no tienes obras, tu fe, tu creer está muerto. Y nos puso un ejemplo. ¿Qué significa esto? Tú dices creer en Dios. Vamos a ver el texto. Dices creer en Dios. Pero ves a alguien necesitado y tú no le ayudas. Dice la Biblia, ¿cómo dices creer si estás viendo a un necesitado y no lo ayudas? Y dice ahí un hermano, se está yendo con un hermano. Si esa fe que tú tienes no lleva esa obra de ayudar al hermano, entonces tú no crees. Porque el creer en Dios, te lleva a actuar como Dios actuaría o como Jesús actuaría. Tú date cuenta en los evangelios, y Jesús siempre ayudaba, se daba, sanaba, levantaba muertos, sacaba demonios, o sea, siempre se daba por la gente. Esas eran sus obras. En una ocasión le dijeron, o sea, ¿cuántas veces tengo que decirles, si ustedes no creen en mí, crean, no crean a mis palabras? Les decía él, crean por las obras que yo hago. Entonces, Dios va a saber que tú crees en Él al hacer las obras que Él te pide que tú hagas. Ese es el creer, hermanos. ¿Cómo le demuestro a Dios que creo en Él? Haciendo lo que Él me pide que yo haga. Y fíjate lo que dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, siguiendo el mismo ejemplo de aquí, si yo veo a un hermano que está necesitado, pero no le ayudo, mi fe, mi creencia está muerta. O sea, no creo. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ok. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí está la clave, hermano. Esta es la clave. Muéstrame que tú crees sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por las obras que tengo. Si tu fe no lleva a actuar, tu fe está muerta. Si tu fe no te lleva a hacer lo que Dios te pide que hagas, tu fe está muerta. Por eso dice aquí la Escritura, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Por qué? Porque tu fe sin tus obras está muerta. Entonces no me puedes mostrar una fe o no me puedes decir que crees en Dios si no haces lo que Dios te pide que hagas. No me tienes que convencer a mí. Tenemos que convencer a Dios. ¿Cómo convenzo a Dios de que creo en Él? Simple. Por las obras que yo hago, a lo que Él me pide que yo haga. Si veo a un hermano en necesidad, voy y le ayudo. Mucha gente, y luego dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, aquí hay mucha gente que, por ejemplo, va a un hospital y lleva café, lleva tortas, o va a un asilo, o va a la cárcel. Y a veces se puede confundir que esa obra es el resultado de una fe. Pero hay mucha gente que va a hacer eso y no tiene fe.
porque piensa que esa obra va a agradar a Dios. Y eso se puede confundir, hermanos, porque primero es la fe y esa fe te lleva a la obra. No es la obra la que te lleva a la fe. Espero darme a entender. Cuando el Espíritu viene y te convence, ¿sí? Dice, te voy a convencer de pecado por cuanto no crees. Okay, el no creer es un pecado. Pero cuando yo empiezo a creer, entonces esa creencia, eso que yo creo en Dios, me lleva a obrar, me lleva a hacer. No voy al revés, no sé si espero estarme explicando. No lo hago al revés, no voy a hacer obras para decirle a Dios que creo en Él. No, primero creo en Él y Él, que es el autor y el consumador, me va a llevar a hacer la obra. Así es de simple. No hay nada increíble ni profundo en esto. Es como si tú estás enfermo, ¿qué haces? Vas al doctor y el doctor te revisa, dice, ok, si hay hay una gripa muy fuerte, tienes tú, aquí está la receta, vas, surtes y te la tomas. ¿Qué hiciste? ¿Tuviste fe en el doctor? ¿Tuviste fe en que fuiste a la farmacia, compraste? Pero la fe llegó hasta que tú te tomaste el medicamento. Si tú hubieses ido al doctor, hubieses comprado la medicina, lo hubieras tenido en tu casa y pones un vaso de agua para tomarte los medicamentos, esa no es fe. La fe viene hasta que te tomas el medicamento. Esa es la obra que tú hiciste para creerle al doctor. ¿Cuál sería lo contrario? Voy a la farmacia, compro el medicamento, me lo tomo por si me da gripa. La gente no actúa así. Yo no he visto a alguien que vaya y se ponga una inyección. Lo digo también por aquellos que les da miedo luego las inyecciones. A ver, voy a la farmacia, me compro una inyección ¿qué te diré? Para el dolor de muelas, voy a poner un ejemplo burdo. Voy a ver, doctor, deme tal medicamento porque me voy a inyectar por si me duele la muela. O sea, hice la obra antes de que me doliera la muela. Eso no lo hacemos. Y si alguien lo hace, bueno, pues no sé por qué lo hace, pero no es normal. Es lo mismo que pasa con la fe y con las obras. ¿Sí? Primero creo en Dios y entonces luego obedezco a Dios y ahí viene la obra. La obra es la obediencia a Dios. Eso es lo que me está buscando, es lo que está buscando Dios. Y es lo que tú y yo debemos de ver si realmente creo en Dios, si estoy obedeciendo lo que Él me pide que yo haga. Podemos seguir con la escritura y en el verso 26, ese no lo tenía yo aquí, pero aquí dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fíjate, como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, ahorita tú y yo estamos vivos, tenemos el espíritu de vida que Dios nos dio, si estamos respirando. En el momento que Dios retire el espíritu de tu vida o de la mía, nos morimos. Entonces, por eso dice aquí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice así también la fe, o el que tú digas que crees, si esa creencia no te lleva a obrar, también esa fe está muerta. Ahora, ¿está muerta para quién? Está muerta para mí, para Dios. El problema no soy yo que esté muerta para mí, el problema es que esté muerta para Dios. Entonces Dios me va a decir, no, que creías en mí. En una ocasión yo les decía, y con eso termino, te lo voy a demostrar así. Yo traigo una carga, aquí traigo una carga pesada, traigo un problemón.
y le digo, y voy, me le hinco a Dios y le digo, Dios, ayúdame con este problemón que tengo. Ve lo que tengo, y Dios lo ve. Ayúdame, por favor. Te lo entrego, Señor. Y me voy con él. ¿Realmente creí en Dios? No. Sí, le dije mi problema que tenía. Y ese problema me trae agachado. Y tú, el problema que tú estás viviendo ahorita te trae agachado, te trae triste, te trae acongojado. Y el problema no es ese, hermano. El problema es que Dios te estira las manos y te dice, ok, dámelo. Pero tú lo tienes agarrado. Dámelo, te dice Dios. A eso veniste, ¿no? Dámelo. Pero tú lo tienes agarrado. Señor, ayúdame, tengo este problemón. Sí, dámelo. Y te vas. Y dejas a Dios con las manos estiradas. Y Dios te dice, y Dios dice, si creyeras en mí, me lo hubieras dado. Y tú tienes ese problema, y Dios te tiene con ese problema hasta que entiendas el mensaje que Él te quiere dar. ¿Cuál es el mensaje que te quiere dar en este ejemplo? Que el mensaje sería, Señor, ya entendí. Vienes con tu problema, Señor, te entrego este problema, tómalo, es tuyo, y se lo dejas a Él. Entonces tú te levantas y Dios te dice, ya con el problema, ya Dios tiene ahora tu problema, y Dios te dice, vaya, hasta que confiaste en mí, déjamelo, yo te lo resuelvo. ¿Por qué? Porque tú no puedes. ¿Lo pudiste resolver cuando lo traías aquí? No, porque como se los he dicho muchas veces, si nosotros pudiésemos resolver problemas, no necesitaríamos a Dios. Tú y yo no tendríamos problemas porque los podemos resolver. Y yo no creo que a ti, al menos a mí no me gusta estar emproblemado. Entonces, si yo los pudiera resolver, yo lo resuelvo. ¿Sabes qué? Pum, me lo quito y ya. Venga otro, acá hay otro, me lo puedo resolver, me lo quito y ya. ¿Cuál es el problema? Pero Dios me dice, no lo puedes resolver, tienes que entregármelo. Y entonces aquí viene la obra. ¿Tengo fe? Sí, tengo fe. A la mitad le voy a poner así. ¿Tengo fe de qué? De que voy delante de Dios. Esa es la mitad de la fe, por así decirlo. Ahora viene la obra. ¿Cuál es la obra? Entrégaselo, dáselo. Ya se lo di. Dios me dice, ok, ya, yo lo tengo. ¿Y qué me dice? Hasta que confiaste en mí, yo te lo resuelvo. Esta es la manera de saber si yo realmente creo en Dios. Espero haberme dado a entender y espero que tú lo hayas entendido. Si no, lo comentamos, de que el creer en Dios es confiar en Él, obedecer lo que Él me dice. Si Él me dice, dame tus problemas, echa sobre mí tus cargas, por nada estés afanoso. Todos los pasajes que pudiésemos sacar de la Escritura acerca de confiar y creer en Dios y darle todo a Él, hermano, ahorita, por ejemplo, de la gente que no va a las iglesias, dice, ¿a quién le doy mi diezmo? Okay, cómprate una despensa y llévasela al necesitado. ¿Por qué? Porque parte de tu salario, el 10%, o sea, el 90% es tuyo, el 10% no es tuyo, es de Dios. Entonces llévaselo al necesitado. ¿Qué estás haciendo? Estás obrando. Dios está viendo tu fe a través de la obra que tú estás haciendo, siguiendo el mismo ejemplo que vimos ahorita. Pero lo más importante, que ahorita yo creo que siento que es para ti, es dejarle esta carga, dejarle esta obra. Esta es tu obra. Dásela a Dios, entrégaselo todo a Él. Y entonces Dios va a empezar a actuar sobre eso que tú le entregaste. Amén. Entrégale esto a Dios y de esta manera entonces Dios va a decir, cree en mí, todavía no cree en mí. Como que medio cree. Pero aquí con Dios no es de que si medio crees o no medio crees. Aquí o crees o no crees. Pues le damos gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos ahí en donde estés.